buen día tengan todos ustedes. Con esta presentación voy a explicar de qué consta el documento 730 de la IEEE. El 730 básicamente es un documento de aseguramiento de la calidad de software. Pero vamos iniciando, vamos dando las bases. ¿Qué es el IEEE? El IEEE es el Instituto de Eléctricos y Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta fue formada en 1963 cuando se fusionó el Instituto de Ingenieros de Radio y el Instituto de Ingenieros Eléctricos. Esto fue en Nueva York. Generalmente los estándares de la IEEE están relacionados con el aseguramiento de la calidad de software, el SQA. Los estándares de ingeniería de software de la IEEE proporcionan un conjunto de requerimientos y guías importantes para el aseguramiento de la calidad de software. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita definir esto? La calidad es algo sumamente subjetivo. Esto depende de la persona que esté valorando pues un software, un programa. Pero para poder medir, valorar la calidad de un software, es importante definir a quién va orientado, a qué usuario, cuál es el cliente de este programa, para, en base a los requerimientos, a las necesidades, a las habilidades que sea, pues definir los puntos o definir las características que van a ser evaluadas por este documento. La SQA, que es son los planes de aseguramiento de la calidad de software, es la planificación de la calidad, el cual es un proceso que se desarrolla de un plan de calidad para un proyecto determinado. El plan de calidad define la calidad de software deseado y describe cómo valorarla. Es lo que les comentaba hace un momento. El plan de calidad selecciona los estándares organizacionales apropiados para un producto y un proceso de desarrollo particular. Si el proyecto se utiliza nuevos métodos y herramientas, se tiene que definir nuevos estándares. El estándar de la IEEE 730 es una recomendación para elaborar un plan de aseguramiento de la calidad del software para los proyectos de desarrollo de software. Proporciona los requisitos mínimos aceptables para la preparación y el contenido de los planes de aseguramiento de la calidad de software. Esto es escrito para ser utilizado en las fases de desarrollo y mantenimiento del software. El plan SQA sirve sirve como una guía de las actividades en el proyecto. El estándar describe la preparación y los contenidos de los planes. Las actividades principales del SQA incluyen la gestión, documentación, mediciones, revisiones, el sumamente importante testing, los informes de problemas y las acciones correctivas, el control de los medios de comunicación, el control de los proveedores, la gestión de registros, capacitación y gestión de riesgo. En las descripciones de las piezas relacionadas con el plan SQA, el estándar IEEE 730 nos proporciona una valiosa información sobre cada una de estas actividades. Cuando un proyecto de desarrollo de software se incluye en un plan de este tipo, las decisiones relacionadas con la calidad deben de ser tomadas con anticipación y, por lo tanto, deben ser estudiadas y razonadas suficientemente antes de iniciar el desarrollo. Esto es lo básico en un buen desarrollo de software. Sabemos que antes de empezar a programar, antes de empezar a echar líneas de código, tenemos que diseñar, tenemos que pensar
cómo es que va a funcionar nuestro software, cómo es que cada una de las partes que componen nuestro programa va a interactuar, y a la par debemos de estar trabajándola con un plan de calidad. El equipo de desarrollo deberá entonces ajustarse al plan y así mejorar continuamente los procesos de desarrollo en beneficio del proyecto en curso y de los proyectos futuros. Este estándar se aplica a tres grupos: el usuario, el proveedor y el público. El usuario es quien puede ser otro elemento de la misma organización que desarrolla el software, que necesita el producto con un grado razonable de confianza. El proveedor es quien necesita establecer un estándar para planificar y medir, y el público es aquel que puede verse afectado por el uso del producto. El plan SQA puede incluir los siguientes puntos. Primero, definir un propósito. Aquí se delinea el propósito específico y el alcance del plan de aseguramiento de calidad. Se debe de enlistar los nombres de los elementos de software cubiertos por el plan SQA y el uso o aplicación de dichos elementos. También se determina la proporción del ciclo de vida cubierta por el plan para cada elemento del software. El siguiente son documentos de referencia. En este se proporciona lista completa de los documentos referenciados en el plan o utilizados para su elaboración. La gestión. La gestión comprende 4 grandes elementos, que es el primero de ellos, la organización. En este se describe la estructura organizativa que influye y controla la calidad del software. Se identifican los roles y responsabilidades dentro del plan SQA y se identifica a los responsables de preparar y mantener el plan SQA. En esto interviene la supervisión para confirmar que se esté dando seguimiento puntual al plan desarrollado. En las tareas se describe la proporción del ciclo de vida cubierta por el plan, las tareas a desarrollar, los criterios de entrada y salida de cada una de las tareas, las relaciones entre estas tareas y los principales puntos de control planeados. En los roles y responsabilidades se identifican los elementos organizativos específicos responsables de llevar a cabo cada una de las tareas. Por último, en los recursos estimados de garantía de calidad se proporciona la estimación de recursos y costes gastados en garantía de calidad y en las tareas de control de calidad. En la documentación se describe toda la documentación que se va a generar durante el proceso de desarrollo. En el propósito de la documentación se identifica la documentación que rige el desarrollo, la verificación y validación, uso y mantenimiento de software. También el propósito lista los documentos que serán revisados y auditados, así como los criterios puntuales de la revisión. En los requisitos mínimos de la documentación se usa para asegurar que la implementación del software satisface los requisitos técnicos. Se requiere como mínimo la siguiente documentación: descripción de requisitos del software, qué es lo que se necesita para que se pueda usar y aplicar el software, la descripción del diseño del software, los planes de verificación y validación. Es muy importante que nosotros tenemos un control, un checklist para poder garantizar que lo que se ha planteado en el SQA se está llevando a cabo. Un informe de resultados de verificación e informe de resultados de la validación. Necesitamos saber
cuál fue el resultado de este checklist. Necesitamos también una documentación para el usuario, un tipo de manual para que en él se pueda apoyar para el uso del mismo. Y por último, un plan de gestión de la configuración del software. Este es un documento para definir las características o el valor de los atributos que vamos a necesitar definir para poder hacer un uso adecuado del software o para poder configurar las diferentes características que el mismo tenga. Las revisiones. Las revisiones determina el plan o puntos que se van a verificar, a revisar para garantizar el cumplimiento del plan SQA. Puede llevar todos o alguno de estos elementos, que es la revisión de las especificaciones del software, la revisión del diseño arquitectónico, la revisión del diseño detallado, revisión del plan de verificación y validación, auditoría de la funcionalidad, auditoría física, y esta es la consistencia en las fechas de entrega de los avances o del software final. Auditoría del proceso. Durante el proceso, ¿sí? Establecer tipo de entregas parciales del software de cada una de las clases o funcionalidades del mismo. Una revisión de gestiones que garantiza el cumplimiento del plan SQA, revisión del plan de gestión de la configuración del software y revisión post implementación. Una vez que fue instalado el software, una vez que se está ejecutando, usando por el cliente, pues verificar áreas de oportunidad, detalles en la precisión de los datos entregados, etc. Por último, vamos a hablar del documento 730 como tal. El documento 730 por lo menos debe de definir estos 6 puntos en el documento como tal. El primer punto es el propósito del documento. En este se deberá especificar el propósito del presente documento, el cual está enfocado completamente a la calidad del proyecto. Los responsables se debe definir el nombre, el puesto o la responsabilidad de la persona, las tareas que desarrollará dentro del proyecto y la responsabilidad de esta persona o de este puesto dentro de la organización del proyecto. En la documentación se deberá especificar documentos relacionados con el aseguramiento de la calidad, tales como el plan general del proyecto, plan de gestión de recursos, etc. Lo habíamos visto ya hace un momento. En los estándares, las prácticas métricas metas, se deberá especificar qué estándares se utilizarán para llegar a tener un producto de calidad. En los estándares de base de datos, por ejemplo, se debe especificar el estándar de base de datos que se ha utilizado. Un ejemplo de este es el ISO 11179-5. Hay también estándares para herramientas de desarrollo de software y en este se debe especificar el estándar de la herramienta usada para el desarrollo del proyecto. En los productos entregables se definen los estándares para análisis y diseño. En este se especifican los productos que se entregan junto con el proyecto referente al análisis y diseño, tales como diagramas de clases, casos de uso, diagramas entidad-relación, etc. Productos entregables, estándares para software. En este se debe especificar los productos entregables de estándares de software, tales como código fuente, documentación de componentes, etc.
En las revisiones y auditorías se necesita especificar o entregar un listado de las revisiones que se efectuarán y la descripción de cada una de estas revisiones. Y por último, los atributos de calidad de software. En este se incluyen básicamente todos los utilities que ofrece un software o en este proyecto el software que se estará desarrollando, como la funcionalidad, la flexibilidad, la comprobabilidad, etcétera. Básicamente, el documento 730 de la IEEE es un documento que va a buscar y de alguna manera garantizar que el producto final tiene calidad, que está pensado 100% en cumplir los requerimientos de tanto funcionales y no funcionales que el cliente establezca en la entrevista o las entrevistas donde se aplique la ingeniería de requerimientos. Bueno, básicamente esto es el 730. Tengan ustedes un muy buen día.